La mañanera de Ángel Dominical, domingo 25 de abril del año 2021. Mañana acudiremos la familia completa a ponernos la segunda dosis. Espero que todo salga bien. Por lo pronto, quiero comentar con usted algo que no por sabido ha perdido importancia. Mire, ayer apareció una muy interesante entrevista en el periódico El Universal, que recomiendo la busque. Hecha esta entrevista al presidente de la Suprema Corte. Y es increíble cómo él explica de una manera clara el porqué de su actuación, de su conducta y de la posición que ha observado y que observará en las próximas semanas o meses en relación con el artículo 13º transitorio de lo que aprobaron de una manera lacayuna los diputados y senadores integrantes del partido Morena. Quiero decirle a usted que me da gusto que los argumentos que yo le he proporcionado a usted aquí desde hace prácticamente una semana son exactamente los mismos que plantea el ministro presidente. Y me da gusto porque eso es resultado simplemente de informarse de las cosas. ¿Qué he hecho yo al respecto? Cuando empezó esta discusión, me puse a revisar cuáles son las normas que debe respetar un ministro, cuál es el proceso legislativo, recordar eso. Yo trabajé unos años como asesor de un diputado y ahí aprendí cuál es el proceso parlamentario, etcétera, etcétera. Y he llegado a la conclusión que una buena parte de quienes opinan, no solo en los espacios mediáticos conocidos, tanto electrónicos como impresos, sino también quienes opinan en las redes sociales, específicamente Twitter, que es el espacio, diría yo, de discusión política, opinan sin el menor conocimiento de causa. Se dejan llevar por la corrección política o por esa soberbia propia de intelectualoides que desde su atalaya dicen: es que debió el ministro haber rechazado el regalazo, y luego las exageraciones. Vamos a una dictadura. La dictadura, la democracia mexicana peligra tremendamente. Una serie de tonterías y exageraciones que lo único que provocan es confundir y entorpecer el análisis serio, objetivo. Y por allá no falta el que grita: vamos a una dictadura chavista. Y luego el otro por allá, el foro de Sao Paulo, un foro que ya nadie se acuerda de él, allá en Brasil. Y no falta por allá el que reviva la conjura masónica. Yo creo que nos falta, pero mucho nos falta, una muy buena cantidad de humildad intelectual. Aceptar que hay cosas que desconocemos. El otro día me preguntaba una persona en la plática con Ángel, este ejercicio lunes, miércoles y viernes de 7 a 8:30 de la noche en mi canal de YouTube, me preguntaba que qué pensaba yo del papel de la filosofía en la política, y acepté mi ignorancia al respecto. Y así se lo hice saber a quien me pidió mi opinión. Yo le dije: es un tema que desconozco. Podré haber leído algunas cosas muy generales, pero no es un tema que yo conozca. Por lo tanto, le ofrezco una disculpa por no poderle responder. Y lo hago de la manera más sincera y honrada intelectualmente hablando. Es decir, si hay un tema que yo desconozco, no lo toco o me informo antes de vertir una opinión. Sin embargo, en México no tenemos esa disciplina. Hablamos de lo que sea en todo momento y las más de las veces decimos, por decirlo menos, inexactitudes.
Yo creo que hoy en México la situación reviste una gravedad tal que nos obliga a quienes participamos en espacios públicos de una u otra índole a ser objetivos, pero también prudentes y reconocer cuando ignoramos algo. No se nos da esa modestia, esa humildad intelectualmente hablando. Por el contrario, tenemos un teclado, tenemos una cuenta de Twitter y rájale, ahí va la opinión tajante. La democracia peligra y el ministro debió haber hecho esto, es un lacayo, entregó la corte a López. Dice uno, ¿de dónde sacan eso? Pero en fin, esto es uno de los grandes males que tenemos. Pero miren, en este proceso de la aprobación tanto en el Senado como en Cámara de Diputados de la nueva ley orgánica del Poder Judicial, y cuando digo eso me refiero específicamente al 13 transitorio, sirvió para que algunas personas exhibieran de qué están hechos. Fue interesante ver en vivo las intervenciones y las respuestas a preguntas expresas que le hicieron al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Indiscutiblemente, Porfirio, con todos los claroscuros que tenga su vida política, es un personaje fuera de serie. Sin duda alguna, es dentro de ese tropel de ignorantes y de lacayos de Morena, él destaca con luz propia. Y los puso pintos, barridos y regados. Alguien dirá, una persona ahí en el Twitter, es que ha cometido 2 grandes errores en su vida, 2 veces se equivocó en el PRI, etc. Sí, pero quiero que me digan, en el tiempo que entra Porfirio a la política, pues para una persona como él, graduado en la Facultad de Derecho, con un posgrado en Francia, un hombre con una cultura, con una posición de abrazar el nacionalismo revolucionario, ¿dónde más podría haber sido aceptado o él buscado? En el PAN, que era de hecho el único partido abierto, legal que existía. Digo, también diríamos el PARM, pero creo que todavía no estaba formado el PAN. El PARM, el PPS con Lombardo todavía vivía, pues no. Entonces, y evidentemente Porfirio formó parte del sistema político mexicano. Gozó de las mieles del autoritarismo, del partido casi único. Fue uno de los intelectuales en el sentido correcto de la expresión, consentidos del Estado mexicano, sin duda alguna. Posteriormente cambia, apoya a Cárdenas, va en una aventura, luego él se une al PAN con Vicente Fox, etc. Y ya conoce usted la trayectoria de Porfirio. Sin embargo, en los últimos años de su vida, es un hombre que vamos a ponerlo, es una hipótesis mía, ha querido salir de la vida política con dignidad. Nada de salir por la puerta de atrás, escondido, no. Salir por la puerta grande, con posiciones dignas, dichas con todas sus letras. Eso honra a Porfirio. Ya cada quien decidirá si eso le alcanza para compensar lo anterior, pero eso es otro tema. Pero indiscutiblemente Porfirio está actuando con una dignidad y valentía que hay que aplaudir. Pero contra eso tenemos a un Pablo Gómez. Pablo Gómez, como ya he dicho, es un hombre con una vieja trayectoria en la política mexicana. Desde sus años juveniles, militante de la Juventud Comunista, luego cuadro profesional prácticamente del Partido Comunista, parlamentario non, un hombre que toda su vida política la ha hecho, podríamos decir, en el Parlamento mexicano, y con una vida de lucha, de oposición. Participó en el movimiento del 68 y en otros movimientos estudiantiles y, por supuesto, con una trayectoria por su desempeño en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en la Asamblea Legislativa.
Y de repente aparece él como candidato a diputado federal, como he dicho, del Partido del Trabajo. Un subterfugio, una trampa vil, perversa, como todo lo que hace Morena, pero Pablo se aviene a eso, a sabiendas de que en el momento en que entrara en funciones la legislatura, él sería el subcoordinador de la fracción para darle ideas a ese inútil, ignorante y mediocre que es Mario Delgado. Y se dedica a justificar con su experiencia, a justificar, a teorizar, podríamos decir, de la 4T, y que la política social esto y más allá. Y hace unos días, cuando ya estalla esta polémica sobre el 13 transitorio, sube él un tuit donde de una manera contundente dice: no importa que ese 13 transitorio se promulgue y publique, no va a transitar, no va a ser aplicable. ¿Por qué? Por la evidente inconstitucionalidad de ese artículo. Pero se atrevió a decirlo contraviniendo la posición tanto del presidente como de su bancada. Yo reconozco, yo esperaba que Pablo, haciendo honor a su trayectoria, a su vida política, diera la batalla como la dio Porfirio. Y pues no, Pablo cayó, enmudeció, convirtiéndose en cómplice de esa violación que él exhibió en un tuit. Vea usted qué formas tan diferentes y opuestas de dejar la de dejar la vida política. Pablo tiene mejor salud, evidentemente, que Porfirio y durará algunos años, pero esto que ha hecho lo lleva un poco a ir desapareciendo, porque ¿quién le tendría confianza a Pablo ya con esas actitudes lacayunas y oportunistas? ¿Qué forma pues tan diferente y opuesta de dejar la vida política? Mientras Porfirio hace esfuerzos por salir con dignidad por la puerta grande, Pablo prefiere salir por la puerta de atrás, casi escondido, de manera vergonzante, por su complicidad con un gobierno dirigido y encabezado por un cacique pueblerino. ¿Qué forma de tirar por el caño y arrastrar por los pasillos de la sumisión, que no del poder, de Pablo Gómez? Ahí están dos ejemplos interesantes que un 13 transitorio evidentemente violatorio de la Constitución, del artículo 97, está exhibiendo a dos personajes. Uno sacando lo mejor de sí mismo y otro lo peor del oportunismo político. Son las cosas de la vida política de este país. Por lo pronto le agradezco a usted su presencia en esta mañanera dominical y nos vemos mañana para empezar una semana más. Gracias.